Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Cada día que no tenemos tu palabra, nos endurecemos. Nos volvemos más ciegos a tu gloria. Cada día que no tenemos tu palabra, se enorgullece nuestro corazón, se endurece contra ti. Te pido, Señor, que hoy obres poderosamente en nuestros corazones, en nuestra mente. Que venzas la rebelión que se levanta desde nuestra carne contra ti, contra tu Hijo, contra tu santidad. Que venzas nuestras defensas, Señor, y quedamos postrados ante la cruz, suplicándote que seas nuestro Dios y Salvador por siempre, Señor. Bendice este tiempo para tu gloria y proclama a tu iglesia tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que el Espíritu Santo se describe en la Biblia con la tarea de llevar a las personas hacia una convicción de pecado? ¿Qué significa eso? A ayudarle a convencerse de que yo soy pecador, de que yo estoy perdido. Y uno se pregunta, ¿por qué será esto? Porque precisamente nuestro corazón, lleno de rebelión contra Dios, lleno de pecado contra Dios, jamás admitiría naturalmente que somos malos. Jamás. Requiere el poder del Dios Todopoderoso e Infinito, el Espíritu Santo en nuestros corazones para llevarnos a ver aquello que jamás queremos admitir. Todos admitimos, sin embargo, que el vecino es pecaminoso, que hay personas malas, pero nunca somos nosotros. Y mientras que nosotros no entendemos quiénes somos ante Dios, no podemos entender la gloria de su noticia para nosotros, de su evangelio para nosotros. El sermón de hoy se llama Su luz brilla en nuestra oscuridad. Y yo creo que eso resume de una manera distinta que el evangelio es el mensaje de que su luz brilla en nuestra oscuridad. Su luz de bondad, de amor sacrificial, de gloria, de poder, de justicia, de misericordia, brilla
y brilla en un lugar muy oscuro. En un lugar terriblemente oscuro que es nuestro corazón perdido. Para lograr ver un perfecto amanecer en la playa, tú tienes que levantarte bien temprano cuando está oscuro. Y tienes que planear esto, tienes que poner tu alarma, tienes que hacer el esfuerzo de levantarte, caminar en la arena fría, poner quizá tu silla y esperar a que salga la luz del sol. Ojalá que todos tengan un recuerdo de ver un amanecer en la playa. Yo recuerdo de muy niño, muy pequeño, como 4 años, a tener esa experiencia. Fue una experiencia muy bonita, porque somos 6 hermanos, bastantes. Y mi mamá me levantó solamente a mí, lo cual lo hace más bonito. Y dice, vamos a ver el amanecer. Y dije, claro. Y recuerdo muy vívidamente esa experiencia caminando en la oscuridad, en la arena, y hasta vimos una grande estrella de mar ahí en la orilla y vimos el amanecer. ¿Es esa experiencia igual a decir en el mediodía, hijo, vamos a salir y vamos a ver el sol? No. Y ese es mi punto, hermanos. Mientras tú más y más te niegas a ver que tú eres el problema, no el vecino, no el hermano, no el pastor, no el familiar, pero tú. Mientras tú te niegas a ver la oscuridad en la que habitas, estás negándote a ver la belleza del evangelio en tu vida. Y en estos capítulos de Génesis son capítulos terriblemente oscuros. Estamos yendo de camino hacia Sodoma y Gomorra, hacia estas ciudades completamente llenas de pecado, completamente hundidas en corrupción, inmoralidad, oscuridad, tinieblas y violencia. Y mi punto es que ahí mismo, en ese capítulo, tú puedes comenzar a ver con la ayuda del Espíritu Santo tu propio corazón. No solo el de los que están allá afuera celebrando inmoralidad, pero tu propio corazón. Y en la medida que tú entiendes que la Biblia es certera cuando dice que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios, en la medida que tú entiendas tu perdición, en esa medida estás siendo capacitado por Dios para ver su luz de una forma distinta, de una forma llena de dulzura y de amor y de gloria, así como es distinto ver el amanecer en una playa que salir al mediodía. Es distinto. Vamos a comenzar a considerar estos capítulos, comenzando con el capítulo 18. Todos estos capítulos están llenos de mentirosos, borrachos, homosexuales, inmorales sexuales, e incluso incesto. Incesto es la relación entre familiares. Pero en el primer capítulo, yo quiero primero que tú consideres su luz, consideres la luz de Dios, consideres la belleza de Dios, la misericordia de Dios, la naturaleza de Dios en Mamre. Mamre es este lugar donde Dios se aparece a Abraham. Ese es el primer punto. Considera su luz en Mamre. Capítulo 18.
Dice así, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, Dios se aparece en Mamre a Abraham. Y mientras estaba sentado en el calor del día, Dios aparece en forma de 3 hombres. Ahora, eso es algo complejo. ¿Qué significa esto? Eso es lo que en teología se llama una teofanía. Una teofanía es una aparición, fanía, de teos, de Dios, ¿no? Una aparición de Dios. Eso es lo que significa. Hay momentos en la Biblia donde Dios aparece. La columna de fuego y la nube que seguía a Israel en el desierto es una teofanía. El arbusto encendido en fuego que no se consumía, que Moisés vio, es una teofanía. Hay toda clase diferentes de teofanías, de apariciones de Dios. Y algunas de ellas, o yo creo que todas ellas, no las podemos entender. Pero esta es especialmente difícil, porque uno dice, ¿por qué 3? ¿Será que es la Trinidad? ¿Qué está pasando acá? Y empieza a haber toda clase de especulaciones. La verdad es que no sabemos. Probablemente lo que está significando esta aparición en 3 hombres es que Dios está apareciendo junto con 2 ángeles. ¿De dónde sale eso? Bueno, del contexto en el que el siguiente capítulo y en este mismo capítulo, mientras sigue la historia, se ve como estos 2 continúan hacia Sodoma y esos 2 son los que son llamados ángeles, mientras que ese uno que el que habla es el que Abraham se le refiere vez tras vez como Señor e incluso como Dios. Entonces puede ser que esto esté pasando. Quizá hay algo en este número de personas. ¿Por qué no vino Dios con 100 ángeles? ¿Por qué 3? ¿Por qué tener ese número? Bueno, quizá algunas personas dicen quería reflejar algo de quién él era con este número, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede ser, no sabemos. Pero lo que sabemos es que Dios le apareció a Abraham. Y Abraham lo recibió corriendo y con toda hospitalidad y generosidad. Abraham de una vez le ofreció kilos y kilos de pan que iban a hacer. Luego mandó a su siervo a que buscara un becerro, dice el texto. Si tú sigues leyendo más y más y más, muchos versículos están hablando de todo lo que estaban preparando de comida para estos 3 hombres. Dice que ordeñó leche y de que estaban buscando, en fin, más y más para darle a estos hombres. Luego ellos preguntaron por Sara. Y mientras preguntaban, Abraham respondió, bueno, sí, está en la tienda, está en el otro lado de la tienda. En esa época y en ese contexto, la costumbre era que cuando venían estos invitados de cualquier tipo, hombres, la mujer no iba a estar en el mismo lugar, sino que estaba en otro lado de la tienda, pero se escuchaban las conversaciones, ya que Abraham era un nómada que vivía en tiendas, no tenían paredes como tal. Y básicamente ellos prosiguen a anunciarle que ella tendría un hijo, Isaac, el hijo prometido, que llevamos capítulo y capítulo tratando de esperar a que venga. Es una promesa conectada con Génesis 3:15, con la promesa de que vendrá un hijo que aplastará la cabeza de la serpiente, con la promesa de que vendrá de este hijo una persona que bendecirá a todas las naciones de la tierra.
al final, de alguna manera, este hijo nos apunta a aquel hijo que iba a nacer y le pondrían por nombre Jesús para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero mientras la historia continúa, vemos que ya por fin se le anuncia que ahora sí, iba a concebir y ahora era el tiempo, iba a dar a luz un hijo en un año. ¿No? O en el texto dice en el periodo que dura la gestación del niño, ¿no? Ahora, vemos ahí que la reacción que tiene Sara es reírse. Y ellos responden, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Esto es algo importante porque vemos el corazón, la lucha del corazón humano por creer en las promesas de Dios. Llevan años creyendo en esta promesa y ya cuando le dice, ahora sí va a ser, dicen, claro, si yo ya soy vieja, ya me pasó en la época en la que podía dar a luz. Pero ellos dicen, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y la historia continúa en el que dice que ellos se van de ese lugar, comienzan a caminar hacia otra ciudad y dice que Abraham los sigue. Abraham va con ellos, con esos dos. Y luego ellos, estos dos hombres o estos dos ángeles tienen esta conversación y dicen, ¿acaso vamos? Dice versículo 17, pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Es decir, el Señor está recordando y estableciendo esa relación única de pacto que tiene con Abraham. Y eso es importante para tu vida. Ahorita vamos a ver. Si tenemos una relación personal específica con Abraham, le puedes llamar una relación de amistad profunda e íntima. Vamos a contarle los planes. Esto es lo mismo que dice Jesús con sus discípulos cuando les dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque les he dicho todas las cosas que vienen del Padre, ¿no? En esta relación le cuenta los planes de juzgar a Sodoma y comienza Abraham a interceder, ojo, no por Sodoma, sino por los justos en Sodoma, lo cual es muy interesante. Nuestro instinto es decir, bueno, él está intercediendo por toda Sodoma. Dice, Señor, ¿será que habrán 50 justos? Y de tal forma de que no destruyas toda la ciudad. Y dice, de tal forma de que se destruya al impío junto con el justo. Y dice el Señor, si hay 50 justos, no destruiré la ciudad. Y Abraham dice, ¿qué tal si hay solo 45? El Señor dice, bueno, si hay 45 no destruiré la ciudad. ¿Qué tal si hay solo 30? Si hay 30 no destruir la ciudad. ¿Qué tal si hay solo 20? Si hay 20 no destruir la ciudad. ¿Qué tal si hay solo 10? Si hay 10 justos no destruir la ciudad. Abraham intercede por los justos en Sodoma y al final, sinceramente, se destruye la ciudad para salvar a un justo que no es tan justo, Lot, que de por sí está consagrado, por así decirlo, por ser parte de esa familia de Abraham. Y vamos a ver cómo ellos cumplen esta intercesión de Abraham y cómo ellos salvan a Lot, no solo le avisan. Eso es impresionante. Pero yo quería simplemente lidiar con este asunto de que Abraham está orando por los justos. O sea, qué interesante, ¿no? Porque se supone que uno dice, debería estar orando por todo el mundo, ¿no?
¿Será que eso está bien? ¿Será que Abraham está haciendo algo mal cuando está enfocándose en el justo? Y vino a mi mente la misma oración de Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 9. Orando al Padre diciendo: Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y eso es increíble. Pero eso es una y otra vez. El apóstol Pablo dice que da todo, da su vida para la salvación de los escogidos. Y eso es algo que no podemos ignorar en la palabra. Ahora, yo creo que te veas tres cosas de la luz de la gloria de Dios en este capítulo, en esta historia que está aquí. Primero, mira cómo Dios nos encuentra en este mundo caído. Cómo Dios nos encuentra en este mundo caído. En este versículo 1 hay una frase que el escritor Jim Hamilton tiene un interesante comentario, una posibilidad de interpretación. Dice el versículo 1: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado, Abraham sentado, a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice, ¿por qué está dando todos estos detalles de que estaba sentado a la puerta en el calor del día? Y este escritor dice que probablemente aquí hay un fuerte contraste con lo que pasó en el Edén, en el que Dios caminaba con el hombre en la frescura del día. Y ahora vemos que la vida bajo el sol es una vida que se vive en el calor del día. No es muy controversial lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que después del Edén, Dios, la forma en que se encuentra con nosotros es precisamente en esta realidad dura, difícil, con sufrimiento, con dolores, con toda clase de problemas. Aquí, en esta locura de vida, en esta vida bajo el sol, en este mundo caído, es donde Dios viene a encontrarse contigo. Yo creo que eso es algo importante para aquellos que esperan que todo esté perfecto para que Dios pueda encontrarse con ellos. Cuando tú dices, bueno, pero es que no he terminado todavía de lavar toda la ropa, y no he terminado todavía de hacer toda la comida, y no he terminado todavía de ordenar toda la casa, porque ya cuando ponga todo eso en orden y tenga el incienso y tenga las velas y tenga todo en silencio, entonces Dios va a poder hablar a mi vida a través de su palabra cuando la lea. Pero mientras tanto no. Y se sabe que Dios se encuentra con Abraham ahí sentado en su tienda en el calor del día, en este mundo que la verdad es completamente imperfecto después de la caída. Mi pregunta es, en medio de todas estas imperfecciones, en medio de todo este mundo caído, en medio de todas las cosas que tienes en tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal, en medio de todo eso, ¿anhelas la presencia de Dios? ¿O solo anhelas que las circunstancias ya se vayan y estar un poco mejor? Y eso es algo que nosotros vemos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas personas tú no has conocido que le pasa algo terrible y se acercan a Dios? Señor, ayúdame. Y después se soluciona la circunstancia y se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque muy en el fondo preferían, o lo que de verdad estaban buscando era la solución de sus problemas más que la presencia de Dios. Hay problemas en este mundo. Ama la presencia de Dios, anhela la presencia de Dios. Segundo, mira cómo Dios es fiel a sus promesas. Mira cómo Dios le dijo a Abraham que iba a traer su hijo, y como todo este capítulo está enfocado en este cumplimiento de la promesa. Y quizá ve cómo la reacción de Sara dice lo que ya había mencionado, que nos cuesta confiar en las promesas de Dios. Pero Él es fiel y Él es digno de confianza.
Y por último, mira cómo Dios provee una presencia íntima. Dios confía a Abraham sus planes para juzgar a Sodoma. Y yo creo que en el texto es claro esta intimidad especial que tiene con Abraham al decir, ¿sabes qué? Voy a contarte los planes que tengo, porque tengo un pacto contigo. Dios ha hecho un nuevo pacto con todo el que cree en Cristo Jesús. Si tú eres de Cristo, tú estás en una relación diferente con Dios, una relación especial con Dios. La forma en que Dios ama a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, a sus hijos, es completamente distinta a la forma en que ama al mundo en general. Y yo sé que esto no es un mensaje popular que se escucha mucho por ahí, pero es completamente bíblico. Con el gran amor con que nos amó. Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Dios te ama con un amor especial e íntimo. Y puede ser que en tus circunstancias tú te olvides de eso y tú digas, no, Dios está lejano. Y yo te digo, no, Dios ha hecho un pacto contigo. Está cercano. Muchas veces nosotros estamos lejanos y debemos acercarnos a Él. Vamos a ir al siguiente capítulo para considerar ya no su luz y la gloria de Dios y sus bondades, su fidelidad a sus promesas, su intimidad en cuanto a hacer un pacto con nosotros, pero ahora vamos a ver nuestra oscuridad en Sodoma. Considera nuestra oscuridad en Sodoma, capítulo 19. Abraham termina de interceder por Sodoma y se va otra vez a su casa, y los ángeles prosiguen hacia esta ciudad famosamente corrompida. Los dos ángeles llegaron a Sodoma y Lot los recibió, los invitó como forasteros a que vinieran a quedarse en su hogar. La respuesta que ellos tuvieron es, ¿sabes qué? No, gracias, nosotros planeamos quedarnos en la calle. Dice, ¿cómo se van a quedar en la calle? Bueno, el versículo anterior, ellos le comparten a Abraham de que ellos iban a examinar la maldad de Sodoma. Es interesante, sus planes de quedarse en la calle creo que iban a comprobar qué tan mala era Sodoma. Y Lot dice, no, quédense por favor conmigo, quédense en mi casa, yo les lavaré los pies, yo les daré comida, y le preparó un banquete y panes sin levadura. Y entonces ellos se quedaron con Lot, y vemos lo siguiente que pasa en el capítulo, es que se amotina toda la población de hombres, varones, dice el texto, varones, de todas las edades, dice la Biblia, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, hasta los más viejos. Todos se vienen a donde Lot y le dicen, Lot, nos dimos cuenta que hubieron unos forasteros que vinieron a quedarse contigo y nosotros queremos que los saques porque queremos conocerlos. ¿Qué significa esa palabra conocerlos? En el contexto ahí mismo dice que es tener relaciones con ellos, abusarlos. Lo dice, no, por favor, ellos son mis huéspedes, no le hagan nada. Lo siguiente que hace Lot es horrendo, terrible. Dice, mejor les ofrezco a mis hijas para que hagan lo que quieran con ellas. Qué bueno que ellos se rehusaron y dijeron, no. Y dijeron, ¿y tú quién eres, Lot? Para estar juzgando qué podemos o qué no podemos hacer. Y empezaron a golpear a Lot. Y empezaron a ir en contra de Lot. Y los ángeles los sacan a Lot de esa situación, lo meten en la casa, y dice el texto bíblico que ciegan a toda esa multitud. Y le dicen,
tenemos que irnos, tienes que irte de acá, vamos a destruir esta ciudad. Pero si tienes algún familiar extra que le quieras avisar para que se vaya. Dice que fue a ver a uno de sus familiares y no, rehusaron hacerle caso. Y otra vez, Lot, esto es increíble, hermanos. Miren lo que les acaban de hacer. Miren la situación tan terrible en la que acaba de estar Lot. Miren que esos ángeles de verdad han demostrado su poder cegando a toda esta multitud, salvando a Lot. Le están diciendo, vamos a destruir este lugar. ¿Y qué pasa? Lot les dice que por favor no destruyan la ciudad, que él no se quiere ir. Y él dice que tenemos que irnos. Y Lot se vuelve a negar y dicen que no. Vamos a ver el texto. Dice el versículo 14, capítulo 19, versículo 14. Esto es increíble. Salió Lot y habló a sus yernos. Bueno, esto es lo que pasó de que no le hicieron caso. Versículo 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Fíjense lo que dice. A veces uno lee y no se da cuenta de lo que está pasando. Dice que Lot se detuvo, o sea, no quería irse. Lot no quería irse de Sodoma. No. Y esos lo agarraron de la mano, agarraron de mano a su esposa, agarraron de la mano a sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, dice el texto. Y lo sacaron de Sodoma y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Sabías eso? No solamente los ángeles vinieron, Lot, vete, y bueno, qué buena misericordia, le avisaron y Lot se fue. No. Los ángeles arrastraron a Lot y a su familia, sacándolos y salvándolos de ese juicio en fidelidad a Abraham, por cierto, que había intercedido por los justos. Y cuando los hombres, versículo 17, y cuando los hombres hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no. Yo os ruego, señores míos. ¿Qué les rogó? Que por favor los dejaran ir a otra ciudad pequeña. Y dice, ¿acaso no es pequeña? Dice en el texto, ¿acaso no es pequeña? Miren. Y dice que lo dejaron, por misericordia, lo dejaron ir a otra ciudad más pequeña. Luego de esto dice que al paso del tiempo Lot tuvo este temor terrible de decir, hey, quizá en esta ciudad también nos va a destruir. Así que tomó esa decisión de irse a los montes, a una montaña con su familia. Y en esa montaña, después de que pasó un tiempo, sus hijas cometen un grave pecado. Y es que dicen, mira, vivimos aquí en la montaña. Algunos comentaristas dicen que quizá ellas pensaban que ya el mundo se había acabado, ¿no? Que habían destruido todo. Y dice, no tenemos varón para poder continuar nuestras generaciones, ¿no? Nuestros hijos. Y no emborracharon, pero le invitaron a emborracharse a Lot. Se emborrachó, tuvieron relaciones con él y así cometieron incesto y tuvieron hijos de su padre. Un terrible y triste final para la historia de Lot. Toda esta historia llena de oscuridad, llena de pecado, llena de perdición, creo yo que también se usa en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento como un simbolismo de la corrupción del mundo. Una y otra vez la palabra Sodoma viene a decir, wow, eso está peor que Sodoma. Hasta el día de hoy lo usamos, significando esta corrupción. Si el Edén es la bendita presencia de Dios, Sodoma es la ausencia de Dios y la presencia de la rebelión contra Dios, ¿no?
Es la celebración de la oscuridad, el gozo de la rebelión y el disfrute de la violencia y el pecado. Yo quiero que medites en dos cosas. Primero, en que Sodoma expone la oscuridad de nuestro propio corazón. Si a ti te pareció horrible lo que yo te estaba compartiendo de la palabra de Dios, lo que está diciendo la historia, repulsivo lo que está pasando, precisamente así debe ser tu repulsión por tu propio pecado, por tu propia oscuridad. Sodoma revela la perdición de este mundo y nosotros éramos parte de este mundo. Antes de que el Señor nos salvara, nosotros éramos parte de este mundo. Y éramos ciudadanos de Sodoma. ¿Qué pasa después de que ya hemos sido salvados? De que ya el Señor nos ha arrastrado y sacado del mundo y nos ha dado un nuevo comienzo ahora, pero ahora en Cristo Jesús con un nuevo corazón. Sigue habiendo una naturaleza pecaminosa, una carne contra la que luchamos. Nuestro nuevo corazón lucha con este pecado residual en nuestros corazones, en nuestra naturaleza. Y Sodoma revela el potencial de pecado en nuestro propio corazón, el potencial de nuestra naturaleza pecaminosa. Siendo creyentes, el potencial de oscuridad que tú tienes. Eso es muy importante, hermanos, por algo que la Biblia le llama el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir eso en palabras modernas? El sentido de caminar con cuidado, sabiendo que tengo todo este potencial dentro de mí, incluso como cristiano. Tengo este potencial de destruir mi vida, destruir la vida de otros, abrazar rebelión en diversas áreas. Y por eso yo debo caminar en el temor de Dios, en cuidado y no vivir desprotegido porque bueno, el Señor me sostiene. Sino vivir con cuidado, teniendo temor del potencial de maldad que hay en mí. Poniendo barreras voluntariamente en mi vida para no verme tentado. Si yo estoy casado y tenemos una barrera acá, una regla acá en la iglesia con los pastores, y es que nosotros no podemos estar nunca con una persona del sexo opuesto, es decir, una mujer que no sea nuestra esposa, nunca podemos estar a solas. Lamentablemente, ha pasado situaciones en las que uno dice, la misionera me está diciendo que necesita un ride del aeropuerto para poder venir acá, y yo decirle, no puedo dártelo porque estoy solo y no puedo llevarte. Barreras que simplemente reflejan el entender el potencial que hay en todos nosotros de pecar. Barreras en cuanto a qué ves o qué puedes ver o qué no puedes ver en tu teléfono, en tu tecnología, en tu computadora. Que pueden o no pueden ver tus hijos. Pero es que yo confío en ellos. No confíes en ellos, ni confíes en ti. Ni confíes en mí, ni confíes en nadie. Porque la Biblia te está diciendo el potencial de pecado. Más bien, levanta barreras sabias para caminar en el temor de Dios, en cuidado en la forma en que caminamos. Si aún no has rendido tu vida a Cristo, quizás es porque aún no has entendido cuán perdido estás sin Él. Y si eres de Cristo y aún no caminas con temor de Dios, no caminas con cuidado en tu vida, es porque aún no has entendido cuán potencial tienes de destruir toda tu vida, tu reputación, tu familia y cometer pecados inimaginables. Pero lo segundo que quiero que veamos acá en Sodoma, en esta oscuridad, en estas tinieblas, es el juicio de Sodoma y la salvación de Lot como una ilustración del Evangelio.
En Sodoma, hermanos, brilla el mensaje del evangelio que tiene juicio y misericordia. El mensaje del evangelio que tiene juicio y misericordia. En la misma cruz nosotros podemos ver el evangelio. El Hijo de Dios ensangrentado, condenado, juzgado. Y uno dice, ¿por qué? ¿O por quién? Por Dios. ¿Cómo? Porque Dios es justo. Y la única forma de salvar a los pecadores es a través de la justicia, a través del juicio que merecemos. Si Dios evade el juzgar a los pecadores, si Dios evade el juzgar la maldad, Dios sería injusto. Y Dios es demasiado santo, demasiado justo, demasiado bueno y perfecto como para abrazar la maldad. Dios en su justicia juzga siempre el pecado, todos los pecados, todos los pecadores, siempre, sin excepción. Y en la cruz vemos el plan de Dios para juzgarte y salvarte. Juzgarte, pero no en ti, sino en Cristo. Y cuando veas a Cristo siendo cristiano, tú puedes ver, ahí está mi juicio, mi condenación. Como yo fui juzgado por Dios, pero no en mí, sino en Jesús, que murió por mí como un sustituto. ¿Por qué lo hizo? Por amor, por misericordia, por gracia. Juicio y misericordia. Sodoma enfrentó el juicio santo de Dios. Y Lot recibió la misericordia que no merecía. De la mano, sacado de su perdición por la iniciativa de Dios, porque Dios tuvo misericordia de quien tuvo misericordia. Si tú no has rendido tu vida al evangelio y tú estás reconociendo apenas un poco, como comencé hablando hoy, un poco de tu perdición, de que todos estamos perdidos, todos estábamos condenados, hundidos en nuestro pecado. Si tú estás conociendo un poco de tu maldad, sal de Sodoma, rinde tus pecados ante la cruz y arrepiéntete y aférrate a la salvación que Dios ofrece. El arrepentimiento es el abandono decisivo del pecado para aferrarse a Jesucristo. Y hoy puedes hacerlo. Incluso como creyente, siendo perdonado, no te dejes esclavizar nuevamente ante las lujurias y el pecado de Sodoma. Sal de Sodoma, arrepiéntete y aférrate a la salvación que Dios ofrece. Aférrate al evangelio y deja que la luz de Dios brille en tu oscuridad. Y por último, hermanos, simplemente quiero mencionar de pasada, brevemente, ese último capítulo 20, en el que la historia continúa. Dios ha mostrado su juicio, su misericordia. Dios ha mostrado su luz en nuestra oscuridad. Y Abraham va hacia un lugar que se llama Gerar, donde había un rey llamado Abimelech. Y Abraham peca, miente a este rey diciendo otra vez que su esposa era su hermana. Por eso el rey la toma como su esposa, o la toma como una de sus mujeres. Y Dios se le aparece en un sueño al rey Abimelech y le dice: no la toques, si no morirás tú y todos. No la toques. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un pacto con Abraham.
Y el pacto dice que te bendeciré y a los que te bendigan te bendeciré y maldeciré a los que te maldigan. Y esa es la esposa de Abraham. Y vas a ser maldecido, vas a morir si le haces algo. Y el rey se arrepintió, dijo, yo ni siquiera sabía que era su esposa. Voy a devolverla. Y se la devuelve a Abraham y le da toda clase de obsequios y le dice, ¿por qué me mentiste de esa manera? Y Abraham dice, bueno, tenía miedo de que me mataran y también técnicamente ella es mi medio hermana, así que fue una medio mentira. Interesante cómo justificamos nuestro pecado, ¿no? Pues ella sí es hija de mi padre, pero no de mi madre. Y bueno, en un sentido, ¿no? Es mi medio hermana, así que más o menos culpable. ¿Qué vemos aquí? Dios le dice, al rey Abimelech, tienes que pedirle a Abraham que ore por ti. O sea, él te estafó, ¿no? Él te engañó. Él tiene que orar por ti para que yo te perdone. Él es profeta, dice. El rey dice, bueno, ora por mí. Abraham ora por él y Dios lo perdona. Y Dios absuelve básicamente su condenación. Y sigue adelante. ¿Qué quiero que saquemos de aquí? Hermanos, es impresionante la fidelidad de Dios a los que han guardado, a los que ha hecho un pacto. Es increíble cómo Dios va más allá de lo que podemos imaginar, guardando su promesa. Incluso una situación tan obviamente terrible como esto de Abraham mintiendo, el Señor sigue protegiendo a Abraham. Sigue con él, sigue maldiciendo a los que lo maldicen, bendiciendo a los que lo bendicen. Sigue cumpliendo su pacto. Y este es mi punto, que después de ver la salvación de Dios en tu oscuridad, después de ver que Dios te sacó de Sodoma, la vida continúa. Y tienes que volver a aferrarte otra vez a ese evangelio que te salvó. Muchos de nosotros, siendo cristianos, creemos que el evangelio solamente es el comienzo de la vida cristiana. Es la puerta por la que nosotros comenzamos el camino y todo lo demás no es el evangelio. Y eso es falso, porque la vida continúa y los pecados continúan, nuestra oscuridad continúa y necesitamos seguir viendo su luz en nuestra oscuridad cada día. Tengo aquí algo muy importante. Este capítulo ilustra muy bien nuestra vida cristiana imperfecta en este mundo. Sin la fidelidad de Dios a su pacto, no somos nada. Aférrate a esa fidelidad, agradece por esa infinita misericordia y arrepiéntete cada día poniendo a Dios en primer lugar, negándote a ti mismo y viviendo en obediencia y adoración a Dios. Que esa misericordia de Dios que nos sigue día con día en el evangelio, te impulse no a pecar más, porque Dios igual me va a perdonar, sino a vivir honrando y agradeciendo a ese Dios que sigue siendo fiel, que sigue siendo misericordioso, que sigue levantándonos cuando caemos, que sigue mostrando su luz cuando volvemos a ser manchados por la oscuridad, que sigue guardando su pacto. Que tu reacción sea más obediencia, más santidad, más compromiso, más amor por el Señor y no más licencia para pecar, más relajarte, no, más temor de Dios, más caminar con cuidado. Esa semana considera su luz en nuestra oscuridad, su luz llena de fidelidad, de intimidad, de misericordia. Considera cómo Él ha juzgado todos nuestros pecados, aun los más terribles, para rescatarnos y salvarnos en la cruz. Pero sobre todo, recuerda lo siguiente, y eso para terminar y orar e irnos. Recuerda lo siguiente: la vida cristiana es
una constante mirada hacia el Salvador para encontrar en Él rescate, perdón y salvación. No dejes de acudir cada día a la cruz. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que seas con nosotros en este día, en esta semana, mientras buscamos meditar en tu gloria, en tu misericordia. Que no dejemos a un lado el Evangelio, sino que nos aferremos a Él y veamos como en un amanecer tu luz gloriosa, llena de dulzura, llena de belleza, en medio de nuestra oscuridad. Y que por el Espíritu Santo tú nos vayas mostrando, Señor, las áreas de nuestra vida en las que hemos pecado contra ti. Que nos guíes al arrepentimiento y a la fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.